Rospigliosi, candidato por Fuerza Popular. Vamos a intentar hablar con él, a ver, escuchar sus apreciaciones. Hablaremos cuáles son las estrategias que dentro de su partido ya se están armando, se están pergeñando para enfrentar esta segunda vuelta. Don Fernando Rospigliosi, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por recibir nuestro llamado. Muy bien, Fuerza Popular por tercera vez ahora se enfrenta a una segunda elección. ¿Cómo lo han tomado ustedes al interior de vuestro partido? Bueno, a diferencia de las dos oportunidades anteriores en que Keiko Fujimori era la favorita, esta vez lo que ha ocurrido es que a ver, don Fernando, mil disculpas, por favor. Vamos a mejorar la comunicación. Estamos teniendo unas pequeñas interferencias y no nos permiten escuchar claramente lo que usted nos está manifestando. Sin embargo, decíamos, ¿no?, que ya esta es la tercera vez que la señora Keiko Sofía Fujimori termina participando en una elección de segunda vuelta. Vamos a ver cuáles son las estrategias con las que llegarán a enfrentar. ¿Es el 6 o el 11 de junio? Es el 6 de junio. El 6 de junio, el 6 de ¿no? junio. El 6 de junio. Muy bien, don Fernando, hemos superado nuestros inconvenientes en la comunicación. Adelante, sí. Lo estamos escuchando. No, lo que recordaba es que en las dos anteriores oportunidades Keiko Fujimori era la favorita en ambas elecciones. Esta vez muchos analistas y las encuestas prácticamente no le daban opción. Ha sido completamente distinto a las oportunidades anteriores. Es decir, esta vez ella ha avanzado desde puestos inferiores en las encuestas, digamos, hasta llegar a la segunda vuelta. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Ahora, la segunda vuelta es una nueva elección, como sabemos, y en esta ocasión el candidato que está enfrente es un candidato de la extrema izquierda radical, que es lo que desde el comienzo, desde el año pasado, Keiko Fujimori señaló que era el principal peligro para el Perú, es decir, el populismo y el izquierdismo, cosa que yo también vengo señalando ya desde hace años. El populismo y el izquierdismo son los principales peligros que tiene el Perú, nos pueden llevar a una situación similar a la de Venezuela, pueden hundir al país en la miseria, en el caos, en la corrupción y en la dictadura. Y de hecho, el candidato Pedro Castillo, su vicepresidente Cerrón, que es a su vez el dueño del partido por el que postula, son gente que no oculta sus posiciones estatistas, socialistas y dictatoriales, y sus vinculaciones, por cierto, con Sendero Luminoso. Como he señalado yo en un artículo que publiqué ayer en el diario Expreso, Sendero Luminoso, el Movadef es Sendero Luminoso con otro nombre. Ellos abandonaron lo que llamaban la lucha armada, la guerra popular, es decir, el terrorismo, en el año 1993, cuando Abimael Guzmán se rindió. No lo abandonaron por convicción, sino que porque fueron derrotados, aniquilados por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional. Y entonces ahora intentan conseguir los mismos objetivos, pero por la vía electoral. Entonces es un peligro muy, muy fuerte y yo creo que ya lo tenemos a las puertas. Ya, sin embargo, más allá de todo ello, en estos momentos el Perú se encuentra en una disyuntiva bastante complicada, bastante difícil. Primero, el riesgo, lo que podría significar un gobierno con Pedro Castillo en el tema económico, en el tema social, libertad de derechos, y por otra parte, el riesgo que para muchos también representa el fujimorismo con Keiko Fujimori a la cabeza, mucho más que en esta campaña apeló al recuerdo de su padre. Y su padre también justamente tiene un pasado con dictadura en el país, que usted perfectamente lo conoce. Y además con el tema de la compra de medios de comunicación, el tema de corrupción que es abiertamente conocido y la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori. ¿Cómo van a mitigar ese duro antivoto que tiene su lideresa para esa segunda vuelta? Porque pareciera ser que con la condición en la que se encuentra Keiko Fujimori, el que se la podría llevar más fácil es Pedro Castillo. En primer lugar, sobre lo último que tú señalas, es evidente a estas alturas que la acusación falsa que le hicieron a Keiko Fujimori provino de fiscales prevaricadores y politizados que trabajaban junto con Martín Vizcarra.
Martín Vizcarra fue el que orquestó esta campaña contra Keiko Fujimori con una acusación totalmente absurda y carente de cualquier fundamento, porque recibir aportes electorales en el año 2011 no era delito. Es decir, esto es completamente diferente al caso de Vizcarra, por ejemplo, que recibió coimas siendo gobernador regional, o a expresidentes como Alejandro Toledo, que están acusados de recibir coimas siendo presidentes. Eso es completamente distinto a recibir aportes en una campaña electoral cuando eso no era delito y Keiko Fujimori, recordemos, nunca ha sido gobierno. En segundo lugar, lo de el padre de Keiko Fujimori, ya sabemos que hubo problemas entre la familia el año 2017, 2018, y esto ha sido una reconciliación familiar. Pero Keiko Fujimori es demócrata, es institucionalista, es una de las pocas personas que en el Perú se ha abocado a construir un partido político y lo ha logrado, a pesar de todas las dificultades que hay. Prácticamente no hay partidos políticos en el Perú. El candidato rival está postulando por un vientre de alquiler. Él ha sido militante de Perú Posible durante muchos años y ahora se subió al carro de este partido del señor Vladimir Cerrón. Entonces, Keiko Fujimori es institucionalista democrática, no existe el mínimo peligro de autoritarismo en su gobierno. Y el equipo que la acompaña creo que es una absoluta garantía de eso, ¿no? Está Luis Galarreta, Patricia Juárez, Nano Guerra García, el doctor Ernesto Bustamante y muchas otras personas que conforman un equipo técnico de primer nivel, pero además gente de trayectoria democrática incuestionable. O sea que yo creo que eso no es ningún peligro. Lo que sí hay es odio, rencor en mucha gente. Claro, por eso le pregunto, ¿cómo van a mitigar ese antivoto? Pero claro, por más que pueda haber argumento por parte de ustedes referente a la forma como Keiko Fujimori supuestamente fue perseguida políticamente o manipulándose la investigación, direccionándose desde el Palacio de Gobierno con Martín Vizcarra, la percepción de la ciudadanía es que Keiko Fujimori simboliza la corrupción en el país. Y esa simbolización, ¿cómo van a mitigar ustedes para que puedan ganar en la segunda vuelta? Bueno, insisto, es muy sencillo. No puede simbolizar la corrupción. Ella nunca ha sido gobierno, nunca ha recibido una coima y no hay nadie que pueda demostrar lo contrario. Ahora bien, de lo que se trata esta campaña es de tener las propuestas adecuadas para sacar al país de la crisis. Ese es el punto más importante en esta campaña. Estamos en una crisis que es la peor del último siglo. ¿Cómo hacemos para salir de la crisis? El que tenga la mejor propuesta para salir de la crisis, yo creo que es el que finalmente va a ganar esta elección y estoy convencido de que nosotros tenemos la mejor propuesta y el mejor equipo para llevarla adelante. Don Fernando Rospigliosi, no podemos tirar piedras al techo del vecino cuando el nuestro es de vidrio. Entonces, lo que usted acaba de manifestar es algo muy importante. Probablemente los fujimoristas, la señora Keiko Sofía Fujimori y vuestro partido no tengan la culpa de volverse a enfrentar en una segunda vuelta, porque finalmente quienes lo apoyan son la población, porque ellos son los que votan por ustedes. Sin embargo, don Fernando, ¿cómo separar, no es cierto, el ADN de Alberto Fujimori de un personaje que se encargó de derrumbar toda organización política moral de nuestro país, evidenciados a través de los famosos Vladivideos, evidenciados además de ese ingrato recuerdo de que el padre de la señora Keiko Sofía Fujimori se encargó de lapidar la riqueza de nuestro país a través de regalar nuestras riquezas naturales, nuestros recursos naturales, nuestras industrias que eran nacionales? ¿Cómo separar ese ADN de la señora Keiko Sofía Fujimori y el señor Alberto Fujimori, teniendo en consideración que ustedes ahora, si bien es cierto que tienen el apoyo de un reducido porcentaje de la población que define las autoridades en estos últimos años, qué estrategia van a aplicar en esta tercera elección? Hay muchas de las cosas que tú has dicho que pueden ser discutidas, pero lo último que has dicho no puede ser discutido porque es absolutamente falso. ¿Qué parte? No dilapidó la riqueza ni entregó ninguna riqueza a nadie.
Pero se vendieron las mineras, se vendieron nuestra flota naviera, se vendió nuestra flota de aviación. No se vendió, señor Rospigliosi. Por favor, se privatizó empresas que daban pérdidas monstruosas para el país. No conoces nada de la historia del país. Mira lo que pasó en los años 60, 70, 80. Empresas monstruosas, corruptas, que perdían miles de millones cada año que los peruanos teníamos que pagar. Esas empresas fueron privatizadas. ¿Cómo cuáles, éxito. por ejemplo, Hoy señor? día tú usas teléfonos celulares y puedes tener teléfonos en tu casa y en cualquier lugar gracias a que la compañía peruana de teléfonos fue privatizada. Quizás no recuerdes tú, yo sí recuerdo. Por supuesto recuerdo. Conseguir una línea telefónica para mi casa costaba $5,000. Con una línea telefónica fija para la casa costaba $5,000 y te demorabas 3 años en conseguirla. Ahora tú vas a la tienda y consigues un teléfono sin ningún problema. Pero cada vez los precios bajan. Por favor, las empresas fueron privatizadas y eso estuvo muy bien y ayudó a crecer al país. Y si tú miras las cifras de crecimiento del país, el país se empezó a salir de la crisis, la hiperinflación que nos dejaron esas empresas públicas que tú crees que son buenas, la hiperinflación que nos dejaron a fines de los años 80 fue parada en seco en el año 1990. ¿Y por qué cree entonces? ¿Y por qué cree que el señor Alberto Fujimori ahora está en cárcel? Mira, yo no estoy discutiendo lo de Alberto Fujimori. Yo fui crítico de Alberto Fujimori en los años 90 cuando era difícil ser crítico. Alberto Fujimori no es candidato hoy día, pero lo que es inaceptable es que se proponga volver al estatismo, a las empresas públicas que llevaron al país a la ruina y a la crisis y al desastre. Eso sí es inaceptable. Ahora, el candidato ahora no es el señor Alberto Fujimori. El candidato es la señora Keiko Fujimori. Exacto. Yo entiendo que lo que pretende llegar mi compañera Luchi es a lo siguiente. ¿Cómo separar el ADN de Alberto Fujimori, de Keiko Fujimori, y no nos referimos al aspecto sanguíneo, porque son padre e hija, sino al aspecto político, la diferencia? Si la misma Keiko Fujimori está apelando al recuerdo, a la figura del papá, que está en este momento tras las rejas, que tiene muchos delitos de por medio, que ha sido condenado y que además advirtió que lo va a liberar, que lo va a indultar. Esa es la promesa de campaña. Entonces la gente dice, si Keiko Fujimori apela al recuerdo del papá, esa va a ser la estrategia, va a ser lo mismo que el papá hizo, se sube al tractor como el papá lo hizo. Va a ser lo mismo que el papá en el gobierno. Ese es el mayor temor que la gente en estos momentos tiene. Entiendo que Luchi, mi compañera, va a ese punto exactamente. Exacto. O sea, anteriormente parte de su estrategia... No a ese punto, sino estaba diciendo una cosa absurda, equivocada. No es absurda ni equivocada. Que las empresas, porque sí es absurdo y equivocado decir que las empresas estatales eran buenas, eran muy malas. O sea, el Estado no sirve, el Estado por naturaleza no sirve. Y bueno, si tú quieres opinar, entonces opina. Pero si quieres ser entrevistadora, yo le estoy preguntando. Por eso yo le estoy preguntando. No se tiene que alterar, señor. No. Yo le estoy preguntando porque es parte de nuestra historia, don Fernando. No se tiene que alterar. No se tiene que alterar. Es parte de la historia. No, yo no me altero. Ok, es parte de la historia. Es parte de la historia. Que va a afectar a su candidata. Que las empresas estatales es parte de la historia. El hecho que las empresas estatales eran pésimas, que daban pérdidas millonarias y que llevaron el país a la ruina. Ok, entonces el Estado de antes es diferente al Estado de ahora. No te puedo dejar pasar eso. No te puedo dejar pasar eso por una sencilla razón. Perfecto. Porque el candidato Castillo está proponiendo eso. Está proponiendo estatizar nuevamente las empresas. Así que yo no estoy discutiendo solamente sobre la historia. Ese no es el punto. El Estado no sirve. Ahora. Entonces yo le estoy preguntando, ¿el Estado no sirve? Déjame hablar, por favor, déjame responder. Por favor, déjame hablar. Cálmese, don Fernando, el candidato Castillo está proponiendo estatizar las empresas. Esa es una discusión actual, esa es una discusión de hoy día. Por eso yo estoy refutando eso que dices. Es falso, es mentira que las empresas estatales fueran buenas. Las empresas estatales eran pésimas y estuvo muy bien privatizarlas. Y es muy malo que el candidato Castillo y su vicepresidente, que sí está condenado por corrupción,
El vicepresidente del candidato Castillo, Vladimir Cerrón, está condenado, sentenciado por corrupción, e increíblemente el Poder Judicial lo ha dejado libre. Bueno, esas empresas estatales no deben volver de ninguna manera al país. Y Keiko Fujimori es la candidata, el candidato no es Alberto Fujimori. Sí, entonces a eso iba. Entonces, el estado el estado del señor Alberto Fujimori era nefasto, no servía. ¿El estado que actualmente está gobernando nuestro país sirve? El Estado que está gobernando nuestro país, el Estado que tenemos todos. Exacto. Integras tú, ¿sirve yo, o no todos. sirve? Es un Estado precario, es un Estado que está muy corrupto en los últimos años y es un Estado que hay que reformar y cambiar. Entonces, pero esa es una cosa. Una cosa es el Estado y otra cosa son las empresas estatales. Una cosa es el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Agricultura, y muy diferentes son las empresas estatales. El Estado no debe intervenir en la actividad empresarial porque ha demostrado que es muy malo y muy corrupto en ese tema. Pero, a ver, esa es una discusión actual de ahora. Pero dentro de lo que no nos ha respondido un poco a lo que queríamos llegar también, la estrategia que se va a utilizar, los consensos que va a tener que apelar en estos momentos el fujimorismo para que pueda llegar a la segunda vuelta con la victoria. Porque, por ejemplo, ya se oyeron algunos partidos que tienen cierta relación, afinidad con Perú Libre de Pedro Castillo o de Vladimir Cerrón, que es el que está dando más entrevistas que el propio candidato presidencial. Pero en el caso de ustedes, ¿ya han intentado encontrar algún consenso con partidos políticos que les garantice sumar ese 50% más uno? Porque fijémonos bien, Pedro Castillo tiene 19 y algo más de por ciento de la votación oficial y Fuerza Popular tiene poco más del 13%. Entonces, hay una brecha bastante gigantesca para llegar a ese 50 más uno. ¿Cómo lo van a hacer? Sí, bueno, ambos tienen una votación relativamente pequeña porque el sistema político está muy fragmentado. Esa es una de las consecuencias del nefasto gobierno, el nefasto y corrupto gobierno de Martín Vizcarra, la fragmentación. Ahora bien, ambos candidatos tienen una relativamente pequeña votación comparado con la que ha sido la votación en años anteriores, pero creo que hay una línea divisoria clara que es la que va a marcar la segunda vuelta. Por un lado, los que están con la democracia y el libre mercado, y por otro lado, los que están con el autoritarismo, el estatismo, el socialismo del siglo XXI y la dictadura. Esa es la línea divisoria que va a marcar esta segunda vuelta. Y todos aquellos que están con la democracia y con el libre mercado, creo que van finalmente a respaldar a la candidata Keiko Fujimori. Eso me parece muy claro. Ahora, como ha dicho Luis Galarreta, el candidato a la vicepresidencia, hay la mano extendida para todos aquellos que quieran sumarse. Es evidente, y esto lo hemos dicho desde antes de la elección del último domingo, que había que hacer consensos y coaliciones. Era evidente que iba a haber una gran fragmentación en el Congreso. El gobierno de Keiko Fujimori, en el caso de que logre triunfar, va a ser un gobierno abierto, no va a ser un gobierno sectario, no va a ser un gobierno cerrado, va a ser un gobierno abierto, como te digo, con todos los que estén a favor de la democracia y el libre mercado. Y estas coaliciones tienen que llevarse adelante también en el Congreso de la República. Ahora, dentro del consenso, lamentablemente en su debida oportunidad, y de hecho que usted también lo sabe perfectamente, leí constantemente su columna en un diario de circulación local, sobre la forma como la bancada de Fuerza Popular también le metió zancadillas a la estabilidad política que estaba muy precaria, que usted le reconoce como tal. Tuvo más de 70 parlamentarios en ese quinquenio que se nos va. El Congreso fue disuelto y la culpa, la población la atribuye a esa bancada que lideró Keiko Fujimori. ¿En qué va a variar? ¿Qué va a cambiar para que la bancada que fue disuelta no se parezca en la que va a entrar y que aparentemente sería la segunda fuerza política en el Congreso? En primer lugar, que son dos situaciones completamente distintas. Había una bancada mayoritaria en el Congreso del 2016 y hoy día hay un Congreso fragmentado. En segundo lugar, los responsables de estos acontecimientos que tú mencionas han hecho la autocrítica y han señalado los errores que ellos mismos cometieron, que fueron errores de varios sitios, digamos, ¿no? No solamente de un lado.
para cada pelea se requieren 2 o más, y ahí hubo varios contendientes, pero ellos han hecho la autocrítica, como digo, y el señalamiento de los errores, y yo creo que se ha aprendido de esa experiencia que realmente fue muy mala. Y si, a ver, perdón Luchi, y si nosotros como peruanos, le digo a título personal, si nosotros como peruanos debemos tomar ese arrepentimiento de los fujimoristas que en su momento integraron el Congreso de la República y que le pusieron zancadilla a la estabilidad política en el país en los últimos 5 años, ¿por qué no podríamos tomar también como buen punto de partida que los de la izquierda radical se arrepientan de los errores que Velasco Alvarado en su momento cometió y que podría ser un mejor gobierno? ¿Han autocriticado de lo que hizo Sendero Luminoso? Marcan distancia de lo que ha sido Velasco Alvarado, que es básicamente la vinculación que se le hace al pregunto si se han autocriticado de lo que hizo Sendero Luminoso. Que sean terroristas. Ellos niegan. No, yo no digo, lee mi columna de ayer, yo no digo que sean terroristas. Ellos abandonaron el terrorismo cuando fueron derrotados por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional. Eso lo dije también el año 2017, cuando el gobierno de PPK acusó de terroristas a Castillo y a Almogadez y a la gente que estaba ahí. Yo dije, no son terroristas son los que cometen actos terroristas, pero ellos son el Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, que ha abandonado la lucha armada, el terrorismo, por las elecciones, pero sus propósitos, sus objetivos son los mismos, solamente que no los quieren alcanzar ahora o no pueden alcanzarlo ya por la vía armada, sino lo están intentando por la vía electoral. Muy bien. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, don Fernando. Ha sido un gusto hablar con usted. Esperemos que sea la próxima vez hablemos un poco más calmados, más tranquilos. Así que lo vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias por la llamada, por la comunicación telefónica. Vamos a la pausa. Son las 7:59. Usted se encuentra en sintonía de Exitosa en Lima 95.